pero la bilis se produce obviamente aquí en el hígado. Conductivos biliares se reúnen para formar el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, y estos dos confluyen para formar el conducto hepático común. Y el conducto hepático común se une con el conducto cístico, que es el conducto de la vesícula biliar, para formar la vía biliar principal o el conducto colédoco. Aquí hay un triángulo entre el conducto hepático común, el cístico y el hígado, que es el triángulo de Calot. Y en este triángulo se va a ubicar la arteria cística. Como vemos, la vesícula biliar es un órgano piriforme, tiene un fondo, un cuerpo y un bacinete. A continuación, cuello y el conducto cístico. En su interior hay unas válvulas, las válvulas de Heister, que evitan o tratan de evitar que el contenido regrese hacia el interior de la vesícula. Si bien es cierto, tiene un conducto, en algunas personas de manera aberrante, puede haber un conducto adicional que va directamente desde el hígado hasta la vesícula, el conducto de Luschka, y que es identificado durante el acto quirúrgico o después cuando no se logró identificar, se terminó la cirugía y horas después el paciente presenta dolor abdominal porque se está acumulando bilis en su cavidad peritoneal, está de una peritonitis química, y eso porque había un conducto aberrante, ¿no?, que no fue sellado. Bien, el conducto cístico puede medir unos 3 milímetros aproximadamente de calibre, menos de 4. La vía biliar debe medir menos de 7, ¿no? 7 o más ya se considera una vía biliar dilatada, con sospecha de que puede haber algo que está obstruyéndola y como mecanismo de reflejo está provocando su dilatación. El conducto colédoco, permítame un instante. El conducto colédoco tiene una porción suprapancreática, una porción retropancreática y una porción intrapancreática, la cual se va a unir con el conducto principal del páncreas, que es el conducto de Wirsum, y juntos van a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la carúncula mayor. Aquí hay una dilatación que es la ampolla de Vater. Aquí apreciamos con mayor dimensión. Está rodeado por un músculo circular que es el esfínter de Oddi, músculo liso, y que regula el paso de los fluidos, ¿no?, tanto biliares como pancreáticos. Recordar que también hay un conducto accesorio del páncreas, que es el conducto de Santorini y que desemboca en la carúncula menor. Existe un gran espectro, ¿no?, de enfermedades y complicaciones que se van a dar debido a la formación de cálculos en el interior de la vesícula. Y hay que diferenciar cálculo de pólipo, ¿ya? El pólipo es una tumoración benigna
que se forma del revestimiento interno, ¿no? de la vesícula. Los cálculos, como veremos en un momento, es el resultado de una alteración metabólica y que, como decía hace un instante, puede provocar un espectro de enfermedades, dentro de las cuales tenemos un simple cólico biliar que lleva al paciente a una sala de emergencia, una colecistitis aguda que puede ser manejada de forma médica y luego de forma quirúrgica, una colecistitis crónica que puede reagudizarse y terminar pues siendo manejado como una emergencia. La coledocolitiasis, que es la ubicación de los cálculos en el interior de la vía biliar, ¿no? La colangitis, que es el proceso infeccioso, inflamatorio de la vía biliar. La cirrosis biliar secundaria, bueno, la cirrosis biliar es una degeneración hepática, en este caso secundaria a la obstrucción, y el carcinoma de vesícula, que tiene una alta incidencia a nivel de algunos países en Sudamérica, especialmente en el sur, ¿no? Como en Chile, por ejemplo, y que tiene una mortalidad importante y que se asocia, ¿no? a la presencia de cálculos en el interior de la vesícula. Hay estudios que revelan de que fluctúa entre un 70 a 90% aproximadamente, ¿no? la asociación de presencia de cálculos y carcinoma de la vesícula. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener cálculos? Bueno, en primer lugar, las 4F, que se refiere pues a, en primer lugar, a las mujeres, ¿no? La edad fértil, por el tema hormonal, el incremento de peso, y las mujeres que están rodeando los 40 años por el tema también hormonal. El uso de anticonceptivos orales, las terapias de reemplazo estrogénico, la edad, como comentaba hace un instante, dentro de las 4F. Algunas enfermedades inflamatorias intestinales, como el caso de la enfermedad de Crohn. Tratamiento de algunas infecciones o enfermedades, por ejemplo, una dislipidemia por hipertrigliceridemia, manejado con clorfibrato, y la cetrizona, que es una cefalosporina de tercera generación ampliamente utilizada, ¿no? Procesos infecciosos y que podría dar cierto riesgo al desorden metabólico que conlleva a la colelitiasis. La multiparidad, directamente relacionado con el tema hormonal. La pérdida rápida de peso. Aquí, ¿cuál sería la explicación? Por ejemplo, los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica. Se entiende que su vesícula viene trabajando a un ritmo y que si hay una pérdida importante, rápida de peso, entonces la vesícula no va a poder acoplarse a ello, va a haber un éxtasis de la bilis y esto va a favorecer la aparición de los cálculos. Y la etnia, pues como mencioné hace un instante, algunos países que tienen mayor incidencia, ¿no? Como mencioné también al país del sur, a Chile. Y por ello es que, bueno, en Chile hay una gran cantidad de estudios, ¿no? Que son de guías para el manejo, ¿no? de enfermedades biliares y sobre todo el manejo del cáncer. Los tipos de cálculos van a estar determinados por su composición química, ¿no? Los cálculos pigmentarios, que están compuestos por sales de calcio, bilirrubinato cálcico, ¿no? Amórfico. Los cálculos de colesterol, netamente por este lípido, y los mixtos pues, que pueden tener de todos los componentes mencionados. El 70-80% de los cálculos son de colesterol y la mayor parte del 20-30% restante corresponde a los cálculos pigmentarios negros.
No confundir los cálculos con la impregnación de colesterol en la mucosa de la vesícula, una colesterolosis que da la apariencia así como una fresa. ¿Han visto la superficie de la fresa? Así se torna el interior. Esos puntos vienen a ser componentes grasos. Uy, perdón. ¿Sí está compartiendo ahí la pantalla? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ahí también? Sí, ¿Ah, doctor. completa? Sí. Ya, disculpen, sino que yo nunca he usado esto. Yo soy full Zoom. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, la litiasis biliar, como les he venido comentando, es un trastorno de índole metabólico que se debe a una incapacidad para mantener determinados solutos biliares. La sobresaturación de la bilis con bilirrubina no conjugada va a favorecer la formación de cálculos negros, mientras que la sobresaturación de la bilis con colesterol favorece la formación de los cálculos de este componente. Las infecciones y el éxtasis biliar van a propiciar la aparición de cálculos marrones. Este diagrama muestra el equilibrio que debe haber entre los componentes de la bilis, ¿no? El colesterol, la lecitina, las sales biliares. Entonces, como esta es una enfermedad metabólica, eh, cualquier cambio en uno de los componentes va a favorecer la aparición de los cálculos. Entonces, la patogenia tiene las siguientes etapas secuenciales. Primero hay un defecto en la secreción de lípidos biliares que resulta en una sobresaturación biliar de colesterol. Eso va a provocar que los cristales de colesterol empiecen a precipitar, ¿no? Y se asocien a otros componentes de la bilis, como el mucus, la bilirrubina, el calcio, etcétera, ¿no? Entonces, por agregación y crecimiento se van a ir constituyendo los cálculos macroscópicos. Yo a los pacientes les digo, es como, para que me comprendan, si yo tengo un vaso con agua y sal y mientras está dándole vueltas, ¿no? Todo se mantiene junto, pero si falla, ¿no? Y los giros o me canso, dejo de hacerlo, empiezan a precipitar los componentes, ¿no? Y abajo se empieza a solidificar. Le digo, así es más o menos como se van a formar los cálculos, para que entienda el paciente que a veces piensa de que los cálculos se han formado porque comió algún alimento en particular y que este se acumuló, u otro que le ha propiciado la aparición de los cálculos. En cuanto a la clínica de colelitiasis o litiasis biliar, ¿no? Hay que tener en cuenta de que de por sí es asintomática, o sea, el paciente no va a tener síntomas, ¿no? Y que va a ser un hallazgo casual, incidental, el paciente acudió a un chequeo o una campaña médica, le hicieron una ecografía y le encontraron cálculos. Pero este no es motivo para buscar asistencia médica. Los que han visitado los hospitales y han ido a consulta habrán visto que muchas veces lidiamos con esos pacientes o sus familiares tratando de hacerles comprender de que el hecho de que tengan cálculos no significa que tengan que operarse, ¿no? Tienen que haber factores de riesgo asociados. Tiene el paciente que ya presentar síntomas, o sea, si tiene náuseas, dolor abdominal, vómitos, que ya ha ingresado por emergencia 2 o 3 veces, entonces significa de que ya le está generando síntomas, ¿no? El cólico biliar es un dolor visceral en el hipocondrio derecho, epigastrio, que se va a irradiar hacia la región interescapular y hacia el hombro derecho. Uno examina al paciente y no vamos a encontrar signos de irritación peritoneal u otro que nos diga que es una colicistitis, ¿no? Entonces, este cólico obviamente puede ser muy intenso de acuerdo al umbral de dolor que tiene cada paciente,
¿no? Y puede acompañarse con náuseas, con vómitos postprandiales en la mayoría de los casos. El paciente dice, estuve almorzando, estuve cenando y estaba comiendo algo copioso o rico en grasa y les desencadenó el cuadro. Dentro de los mecanismos diagnósticos para colelitiasis, la radiografía de abdomen no nos va a ser muy útil, sin duda alguna. La ecografía es el método de elección que va a identificar cálculos y barro biliar, ¿no? Hay falsos negativos, sí, en un 5 a 10%. Eso es obvio porque hay que tener en cuenta que las ecografías son operador dependiente, pues sí puede ser de que hubo un error y no colocó el traductor adecuadamente, ¿no? Nos puede decir no hay cálculos cuando realmente sí lo había. La ultrasonografía endoscópica tiene un aumento de la sensibilidad respecto a la ecografía percutánea, ¿no? La que hacemos usualmente, ¿no? Y que ayuda a disminuir la tasa de falsos negativos. Y la CEPRE es un procedimiento que lo realizan los gastroenterólogos, ¿no? Usualmente cuando hay la sospecha de coledocolitiasis, ¿no? O algo que esté obstruyendo la vía biliar. Entonces, ellos en este procedimiento diagnóstico ingresan por vía oral, llegan hasta la papila mayor, ingresan, colocan contraste y con eso se puede determinar la presencia de cálculos, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas de las herramientas con las que se cuenta y las que son y las que no son útiles para evaluar este tipo de pacientes. El tratamiento, nada de antibióticos, porque es un cólico, ¿no? El cólico, ¿cuál es la semiología y el dolor? Es un dolor de tipo brusco, de tipo cólico, retortijón, ¿no? De intensidad de moderada a intensa, que se desencadenó post ingesta de algunos alimentos. El paciente necesita un analgésico y un antiespasmódico. Entonces, ¿nosotros qué tenemos como arsenal terapéutico? Un AINE, podemos colocarle un diclofenaco de 75 miligramos intramuscular, le podemos colocar un ketoprofeno de 100 miligramos, un ketorolaco de 60 miligramos, ¿no? Un metamizol de 1 gramo. Y antiespasmódicos usualmente vamos a emplear la escopolamina, ¿no? La iosina, en ampollas de 20 miligramos. Este paciente, tras la colocación de estos medicamentos, va a encontrar mejoría, por eso no se hospitalizan, se le va a dar de alta, se le va a decir que tiene que ir pensando de que va a tener que operarse, así que vaya a su policlínico, a su posta para que haga sus exámenes, ¿no? Y vea si ya es pertinente o no, en coordinación con su médico tratante, ¿no? La cirugía. Entonces, de primera mano, no es indicación el tratamiento quirúrgico, ¿no? Paciente asintomático solo está indicado en casos en donde la colelitiasis produzca ya complicaciones, ¿no? Que si el paciente viene por varios cólicos a repetición, o que ya se infectó, tiene un hemograma con leucocitosis o tiene algunos signos ecográficos de colecistitis aguda, que los cálculos ya migraron a la vía biliar, ¿no? U otras complicaciones más severas. Si vemos que es una vesícula calcificada, una vesícula en porcelana, entonces ahí sí se tiene que hacer la colecistectomía porque hay riesgo de cáncer. Si existen malformaciones congénitas de la vesícula, también que podrían estar generando obstrucción al el paso correcto de la bilis y que podría dar otras complicaciones más adelante. Dios, otra vez.
Bien, entonces, eso en cuanto a lo que es colelitiasis, ¿no? O litiasis biliar. Colecistitis, ¿no? La colecistitis ya es una, una complicación, pues es un proceso infeccioso, inflamatorio de la vesícula, ¿no? Aquí el paciente va a tener otra sintomatología, ¿no? Puede tener fiebre, por ejemplo, ¿no? La inflamación de la pared de la vesícula por una obstrucción del cálculo en el cístico es lo más probable. O sea, que el cálculo, que es móvil, puede ubicarse aquí en, en el cuello de la vesícula y provocar la obstrucción del conducto cístico. Un pólipo no es móvil. Un pólipo está fijo. Puede ser sésilo o puede ser pediculado. Entonces, un pólipo podría generar síntomas solo con algunas excepciones. Un pólipo que esté cercano al conducto cístico y que cuando crece obstruye este ducto, eso podría desencadenar una colecistitis aguda. Aprovecho a mencionarle, los pólipos vesiculares se operan cuando tienen más de 10 milímetros. Es una regla internacional, porque ahí ya están con riesgo, ¿no?, de una diferenciación celular y propiciar el cáncer. Si el pólipo es pequeño, lo que se recomienda al paciente es que se haga controles ecográficos, ¿no?, cada 6 meses, cada año, para ir valorando el crecimiento y el riesgo que éste pueda generar. La inflamación mecánica por aumento de la presión intramural en la colecistitis va a dar lugar a la contaminación bacteriana, ¿no? Entre un 50 y 80% de las colecistitis agudas van a presentar una infección por E. coli. Existe un 5 a 10% de colecistitis sin cálculos, claro. Hay diferentes causas, ¿no?, que las fijaremos en un instante, pero les adelanto. Por ejemplo, un paciente en una unidad crítica, en UCI, en UCIMIN, en UCIN, que no está usando la vesícula, ¿no?, que tiene la bilis ahí acumulada, que hace éxtasis biliar, aquí puede provocarse una colecistitis en ausencia de cálculos. Entonces, el acontecimiento inicial, como hemos comentado, es la obstrucción del conducto cístico. Aquí vemos el cálculo provocando, ¿no?, ese fenómeno. La vesícula se contrae para tratar de movilizarlo, lo cual provoca el cólico biliar. Si el conducto cístico sigue obstruido, la vesícula empieza a distenderse, su pared se inflama y se pone edematosa. Pero en la mayoría de los casos el cálculo sale de ahí, ¿no?, y la inflamación va a remitir gradualmente. En algunos casos, en donde no ocurre ese movimiento, la pared empieza a sufrir cambios isquémicos, necrosis, ¿no?, e incluso perforación de la vesícula biliar. Eso en un 5 a 10% de los casos graves aproximadamente. En cuanto a la fisiopatología de la colecistitis aguda, la infección bacteriana es un acontecimiento secundario, ¿no? Como decíamos, primero hay la inflamación, el edema de la pared. El 30 a 50% de los cultivos son positivos a Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Streptococcus fecalis, ¿no? Entonces hay edema, inflamación, las células inflamatorias infiltradas, hay una hemorragia en la submucosa, isquemia, necrosis y perforación. El 80-85% de la lesión se resuelve hacia la normalidad
o dejando diferentes grados de fibrosis. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que viene con colecistitis aguda no significa que obligatoriamente se tiene que operar. No, hay situaciones de diferente tipo o incluso no tuvo una oportunidad quirúrgica porque había en esa noche de emergencia cesáreas, apendicitis y otras cosas más donde la vesícula queda relegada, ¿no? Y durante esas horas de observación, el paciente recibió antibióticos, analgésicos, se sintió mejor, puede decir, no, ya no quiero operarme, me siento mejor, pero no significa que se haya curado. Tiene los cálculos dentro de la vesícula. Su vesícula está inflamada, pero está resolviéndose el proceso inflamatorio. Y la pared se va a fibrosar. Al fibrosarse, ¿qué va a dar lugar? A un proceso crónico. Por eso cuando nosotros operamos un paciente con colecistitis crónica, la pared, además de estar edematizada, además de tener una vesícula distendida, la pared es gruesa, ¿no? Como signo de que el paciente ya ha presentado episodios de colecistitis aguda, ¿no? Y que fue manejado desde el punto de vista médico. El 15 a 20% evoluciona a empiema, necrosis, fístulas, perforación localizada o libre con peritonitis. Claro que eso va a depender también de ciertos factores de riesgo que pueda tener el paciente, ¿no? Dentro de la gama de pacientes que tenemos, pues los adultos mayores y en especial los pacientes que tienen diabetes son los que presentan mayor riesgo. Bien, permítame un instante y continuamos.
Bien, continuamos. En cuanto a la clínica de los pacientes con colecistitis aguda, lo primero es el dolor. Dolor exquisito, tipo cólico, en hipocondrio derecho, que se irradia usualmente al hombro. El paciente está con anorexia o hiporexia, con náuseas, con signos de peritonismo. La fiebre va a aparecer con frecuencia. La detección de la respiración e inspiración cuando le presionamos el hipocondrio derecho, ¿no? Lo que conocemos como el signo de Murphy. El paciente tiene que encontrarse en decúbito dorsal y hay que hacerle esta maniobra, ¿no? En la línea medio clavicular, en la parte subcostal, le pedimos que inspire, ¿no? Y presionamos y vamos a ver que hay una sensibilidad importante ahí. Signo de Murphy positivo para colecistitis aguda. La ictericia es rara, ¿no? Colecistitis aguda con ictericia, raro, sí. Se produce cuando hay un síndrome de Mirici, por ejemplo, cuando hay una compresión del colédoco, ¿no? Por una vesícula muy inflamada. Cuando la vesícula se inflama, ¿no? Se palpa en un 25% de los pacientes, pero tiene que doler. Si tú tienes un paciente que le palpas la vesícula y no le duele, entonces eso no es una colecistitis. Eso es un síndrome de Courvoisier-Terrier. Ahí nos está diciendo otra cosa. Si a esto le sumas que es un paciente adulto mayor, que te refiere que ha bajado de peso de forma importante, ¿no? O que tiene ictericia intermitente, entonces puedes estar frente a otro problema. Hablamos de las neoplasias periampulares, o sea, que están alrededor de la ampolla de Vater, que es la que vimos en la primera diapositiva. Alrededor de la ampolla de Vater pueden haber 4 neoplasias. La que es propia de la ampolla es el ampuloma, el tumor, el cáncer de duodeno, el cáncer de cabeza de páncreas y el colangiocarcinoma proximal. Estas son las 4 neoplasias periampulares, o sea, alrededor de la ampolla de Vater. La que tiene peor pronóstico es el cáncer de cabeza de páncreas. Y el que tiene ictericia intermitente, o sea, que la ictericia aparece y desaparece, es el ampuloma. Entonces, estas enfermedades pueden estar asociadas a un signo de Courvoisier-Terrier, en donde hay una vesícula palpable pero no dolorosa. Ojo, dije colangiocarcinoma distal, que es la neoplasia de la vía biliar distal, porque la neoplasia de la vía biliar proximal se llaman tumores de Klatskin, ¿no? Supongo que el doctor, Emilio les debe haber comentado, porque creo que él realiza un poco lo que es el tema de patología del cáncer. En pacientes diabéticos y ancianos existe una frecuencia significativamente mayor de complicaciones infecciosas, como el empiema, gangrena, sepsis. Lo que les decía, no, primero que el paciente anciano tiene un umbral de dolor diferente, eso creo que les he explicado en clases, ¿no? Y el diabético también, así como otros problemas asociados, ¿no? Ya que hablamos de síndrome de Mirici, eh, aquí les muestro una clasificación. Hay algunos que clasifican en 4 tipos y otros el quinto. Bueno, al final prácticamente es lo mismo. Aquí un corte longitudinal de cómo se aprecia, ¿no? Y aquí un corte transversal para ver el compromiso luminal. Tipo 1 es una compresión extrínseca de la vía biliar
por un cálculo que está impactado, ¿no?, en el bacinete, ¿no?, o bolsa de Hartmann, también se le llama así, ¿no?, o que ya está, pues, en el conducto cístico, ¿no? Como vemos ahí, la vía biliar está libre, ¿ya? Eh, en un síndrome de Mirici tipo 2 ya hay una fístula colecisto-biliar que va a involucrar un tercio de la circunferencia de la vía biliar, como apreciamos aquí en el corte transversal. Tipo 3, una fístula colecisto-biliar que va a involucrar, ¿no?, 2/3 de la circunferencia de la vía biliar. Tipo 4, una fístula colecisto-biliar que ya va a involucrar toda la circunferencia de la vía biliar, ¿no? Obviamente, eh, que eso va a generar una ictericia mucho más marcada, ¿no? Y 4, perdón, y tipo 5, que sería cualquiera de los tipos anteriores, más una fístula colecisto-entérica. Porque puede darse de que un cálculo pueda horadar la pared de la vesícula, y como la vesícula se encuentra adosada a las estructuras, al intestino, al duodeno, entonces puede generar una comunicación entre la vesícula, ¿no?, y el duodeno, por ejemplo, una fístula colecisto duodenal, ¿no? Hay colecisto yeyunal también. La duodenal es la más frecuente. El diagnóstico de colecistitis aguda se da con varias herramientas. Eh, Generalmente existe una elevación de los reactantes de fase aguda, o sea, va a haber leucocitosis, más de 10.000 leucocitos. Va a haber una elevación del PCR, ¿no? En algunas ocasiones pueden elevarse las enzimas hepáticas, o sea, las transaminasas, TGO, TGP, ¿no? O incluso, aunque es muy poco frecuente, también puede haber hiperbilirrubinemia, lo que les explicaba hace un instante en las variantes del síndrome de Mirici. Para el diagnóstico, sin duda alguna, lo mejor es la ecografía, el gol estándar, ¿no? Se va a visualizar una vesícula de pared engrosada más de 3 milímetros, signo del doble carril, como ves acá, mira, signo doble carril, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un edema de la pared vesicular, la vesícula está distendida, aumentada de tamaño, y un cálculo en su uno o más cálculos en su interior, ¿no?, que genera una sombra acústica, ¿no? Y cuando le colocan el transductor, el paciente va a manifestar dolor. Ya que hablé de uno o muchos cálculos, muchas veces el paciente está más preocupado por el tamaño o por el número de sus cálculos, pero realmente estos no son factores determinantes para tomar decisiones. Porque si el paciente dice, mis cálculos aún son pequeños, no me preocupo, después me opero, a pesar que ya tiene síntomas. Pero hay que explicarle de que los cálculos pequeños van a migrar a través del cístico y puede llegar al colédoco. Otros dicen, pero tengo solamente un cálculo, ¿no? A mi abuelita la operaron y tenía como 100. Sí, cierto, pero un solo cálculo basta para generar problemas. Un solo cálculo se puede enclavar en el bacinete, un solo cálculo puede generar una fístula colecisto intestinal, uno solo puede pasar a la vía biliar. Entonces, el indicador para tomar una decisión quirúrgica, ¿no?, cuando el paciente te diga, doctora, doctor,
¿Usted qué opina? ¿Me debo operar o no? Entonces, va a depender de su sintomatología y sus factores de riesgo, no del tamaño ni del número de sus cálculos. Esto es lo que comentaba al momento del examen físico, ¿no? El signo de Murphy, ¿no? Es un signo muy sensible, muy específico, y se considera casi patognomónico de colecistitis aguda, ¿no? Tiene un valor predictivo positivo en torno al 90%. Ya si existen dudas, ¿no? Se le ha hecho la ecografía, el examen físico, tenemos ahí los resultados del laboratorio. Se puede optar pues por otros exámenes de imágenes, una tomografía, una colangioresonancia, que sobre todo se emplea cuando sospechamos de que hay cálculos en la vía biliar. Esto es muy importante que ustedes conozcan los criterios de Tokio, ¿no? Tenemos criterio de tipo A, B y C. Criterio de tipo A, signo de Murphy y masa o dolor o sensibilidad en hipocondrio derecho. Tipo B son los signos de inflamación sistémica, fiebre, PCR elevada o leucocitosis. Y C son los hallazgos imagenológicos, el engrosamiento de la pared, el agrandamiento, ahí debe ser mayor o igual, ¿ya? Agrandamiento de la vía biliar, cálculos biliares retenidos o líquido perivesicular. Cuando tenemos una sospecha diagnóstica, cuando el paciente tiene un ítem de A o un ítem de B. Y el diagnóstico está confirmado cuando tiene un ítem de cada uno, ¿no? O sea, un A, un B y un C. Para el diagnóstico diferencial de colecistitis, tenemos diferentes enfermedades. La colangitis, por ejemplo. La colangitis es el proceso inflamatorio infeccioso de la vía biliar que también va a generar dolor, fiebre, náuseas, vómitos, pero aquí sí la ictericia es importante, ¿no? Colangitis tiene la triada de Charcot, que es fiebre, dolor e ictericia. O la pentada de Raynaud cuando le agregas ahí hipotensión y trastornos eh, del sensorio. La pancreatitis. Bueno, la pancreatitis muchas veces va acompañada de pancreatitis cuando el cálculo migra y llega hacia la unión biliopancreática, ¿no? La apendicitis aguda retrocecal por la posición del apéndice, una posición alta. Un divertículo que se inflama en el ángulo hepático y que coincide con la zona, ¿no? Hepatitis viral, en los primeros momentos, bueno, duele y al hacer una ecografía, la pared vesicular está gruesa, ¿no? Por lo que podría llevarnos a una confusión. El síndrome de colon irritable que está tan de moda, ¿no? O algunas enfermedades funcionales. El infarto de miocardio, cuyo dolor es epigástrico cuando es de cara anterior. Una neumonía basal derecha. Y los cálculos renales que también dan dolor, que pueden estar asociados a una pilonefritis y generar fiebre, ¿no? La imagen que ustedes ven aquí es una imagen de colangitis, porque esta es la papila duodenal mayor y este es el examen de CEPRE y como pueden apreciar la pus que drena a través de la papila duodenal. En cuanto al tratamiento, ¿no? De la colecistitis, primero la antibiótico terapia, ¿no? Aquí usamos, al igual que apendicitis, para gram negativos, cefalosporinas de tercera generación, aminoglucósidos, fluoroquinolonas, y para anaerobios siempre damos clindamicina. A continuación, la cirugía, que preferiblemente debe ser por la laparoscopía, que es el gold estándar, ¿no? Aquí podemos ver la disección, esta es la visión crítica de Stramberg, ¿no? Tenemos el conducto cístico, la arteria cística, ¿no? Acá el triángulo de Calot.
antes de ser ligados, bueno, en este caso clipados, aunque también se puede ligar con seda, con nudos intra o extracorpóreos. En caso de complicaciones, ¿no? Que esto es en presencia de gangrena o perforación vesicular o en los casos de colecistitis enfisematosa, generalmente en pacientes ancianos y diabéticos, se debe realizar una cirugía emergente. ¿Qué pasa si tengo un paciente adulto mayor con comorbilidades importantes asociadas que se encuentra con un grave trastornos hidroelectrolíticos, complicaciones propias de algunas enfermedades como la diabetes y que no puede ser operado? Pero si no lo opero, no estoy retirando el foco séptico, es decir, que el, la fuente del problema está ahí y va a llevar a una sepsis y una falla multiorgánica y se va a morir el paciente. Tengo que actuar. No lo puedo operar, pero puedo pedir el apoyo de los amigos de radiología intervencionista y ellos hacen un drenaje transparieto, pared hepático, ¿no? Y así pueden ingresar a la vesícula, pueden ingresar a la vía biliar, ¿no? Y extraer el contenido purulento, conectarlo aquí un drenaje hacia una bolsa para que la bilis salga por ahí, mientras que el paciente recupere su estabilidad y pueda ser sometido a una cirugía. ¿Qué es el Drain Care? Bueno, cuando uno tiene un caso de colecistitis y coledocolitiasis, en lo posible, ¿no? En lo posible tratamos de manejar desde el punto de vista médico la colecistitis y pedirle al amigo gastroenterólogo, hacemos una interconsulta para que evalúe la coledocolitiasis, ¿no? Y ver la posibilidad de hacerle una CEPRE. Lamentablemente no siempre vamos a tener ese apoyo o hay situaciones que amerita que el paciente sea intervenido de emergencia, como hay otras que uno ingresa pensando que solo es un problema de colecistitis porque el informe ecográfico nos dijo vía biliar no dilatada y entramos y encontramos una vía biliar de 12, 13, 14 milímetros, la palpamos y tiene cálculos. Ya estamos adentro. ¿Qué hacer? Tenemos que hacer una exploración de las vías biliares. Es decir, que vamos a abrir, ¿no? Vamos a abrir la vía biliar. Después de haber sacado la vesícula, por supuesto, se saca la vesícula, ¿no? Ya, se abre la vía biliar, se extraen los cálculos, se lava la vía biliar y luego se coloca un drain que tiene así una forma de una T, miren, ¿ve? Esta es la vía biliar, este es el cístico que está cortado, este es la vía biliar, el conducto biliar derecho, izquierdo, y aquí lo vemos en otra imagen igual, ¿no? Y este sale, mira, por contrabertura atraviesa la pared abdominal y se conecta a una bolsa. Y por ahí va a salir la bilis. Entonces, ¿qué hacemos antes de concluir la cirugía? Hacemos una colangiografía transcare, es decir, que inyectamos contraste a través del Drain-Care, ¿no? Ingresamos y luego tomamos placas radiográficas. ¿Con qué objetivo? De verificar que existe un buen pasaje tanto a las vías biliares intrahepáticas, como vemos aquí, mira, están pintaditas, así como el contraste debe haber llegado al duodeno. Significa entonces de que hay permeabilidad, porque si no pasa, significa que se me quedó un cálculo y tengo que removerlo. Este Drain Care va a permanecer por ahí unas semanas o unos días, ¿no? Para luego ser extraído y que esto cierre, ¿no? Sin necesidad de colocar puntos. Hay un trayecto fibroso que se oblitera y cierra. Cuando el paciente ustedes lo vean en sala de
hospitalización con este Drain Care, van a ver que usualmente nosotros preguntamos durante la visita médica, ¿cuánto ha salido de bilis? Y la enfermera, el interno, el residente va a decir un volumen determinado, ¿no? Por ejemplo, dice 500 mililitros. Eso me debe preocupar, 500 mililitros. La primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿cuánto produce de bilis el hígado? El hígado produce 800 a 1200. Ponle 1000 en promedio. Si 500 han salido por el Drain Care, ¿qué significa? Significa que 500 deberían haber pasado hacia el duodeno. Pero ¿cómo tengo esa garantía de que han pasado al duodeno y no se han metido o no se han filtrado hacia la cavidad peritoneal? Fácil. Si estuviera en la cavidad peritoneal, el paciente estuviera con dolor abdominal y uno lo palpa y hay signos de irritación peritoneal. Pero si el paciente tiene su abdomen blando depresible, significa de que la bilis está pasando, ¿no? Está pasando tranquilamente al duodeno. Pero ¿qué pasaría si me dicen, doctor, ha salido 1200? Caray, aquí hay un problema, ¿no? Significa de que no está pasando. Y lo que corresponde es hacerle una nueva colangiografía para ver si se identifica alguna imagen de sustracción compatible con un cálculo que esté obstruyendo el pasaje de la bilis. En cuanto a las otras medidas de tratamiento, ¿no? La hidratación correcta del paciente, corregir sus trastornos hidroelectrolíticos, manejar el dolor, la náusea, los vómitos, o sea, los síntomas que esto presente, los antibióticos que he venido comentándoles, que es importante las combinaciones a fin de tener un espectro adecuado y cubrir todos los gérmenes que podrían estar generando alguna complicación al paciente. Complicaciones como cuál, una infección de herida operatoria, por ejemplo. Permítame un instante y seguimos. Bien, les comentaba hace un momento sobre colecistitis alitiásica, ¿no? Decía que hay un porcentaje, 5 a 10%, que aparece en pacientes con ciertas condiciones, por ejemplo, aquellos que se encuentran en unidades críticas, pacientes politraumatizados, quemados, puérperas, pacientes posoperados, con diabetes mellitus, con vasculitis, con un adenocarcinoma obstructivo, con tuberculosis. O sea, mira, hay un sinnúmero de enfermedades que pueden provocar o que estarían asociados a colecistitis alitiásica, ¿no? En la ecografía abdominal, la tomografía va a mostrar una vesícula grande, tensa, adinámica, o sea, no hay contracción de la pared, y
Esto obviamente tiene un peor pronóstico que la colecistitis con cálculos. ¿Por qué? Porque si fuera por cálculos, el cálculo se mueve y lo que le dije hace un instante, puede empezar a remitir el proceso. Pero acá no hay cálculo. Entonces, el pronóstico es peor, se tiene que operar. El tratamiento es quirúrgico, colecistectomía precoz, ¿no? Aunque en muchas ocasiones la colecistectomía tiene que ser urgente porque ya han aparecido en una vesicular. Y si yo tengo un paciente quemado, politraumatizado, imagínense, ya tiene un problema serio y ahora se le va a sumar uno más, ¿no? Un problema que puede finalmente complicar seriamente su vida. La colecistitis enfisematosa, una de las complicaciones, es más frecuente en diabéticos. Es una colecitis aguda que puede ser calculosa o no, que provoca necrosis de la pared por isquemia, por gangrena. Hay bacterias productoras de gas como Clostridium perfringens, ¿no? Vamos a ver en la radiografía de abdomen gas en la vesícula. El pronóstico es de alta mortalidad, es un paciente adulto, adulto mayor, diabético, por lo que se debe actuar rápidamente. Tratamiento antibiótico adecuado, ahí usamos piperacilina tazobactam, ¿no? Y cirugía de emergencia. El empiema. El empiema es una infección de la bilis, de la vesícula biliar, ¿no? Sobre todo por gram negativos. El paciente tiene fiebre, tiene un incremento importante de leucocitos en su hemograma, dolor en hipocondrio derecho, con su morfi positivo. Y el tratamiento, igual que en la enfisematosa, pues es antibiótico terapia. En este caso, para gram negativos, ahí tenemos todo el arsenal terapéutico, ¿no? Y por supuesto, programar su cirugía urgente. Vemos aquí una imagen de una vesícula gangrenada que puede tener microperforaciones o perforaciones ya evidentes, ¿no? Porque hay toda una isquemia de la pared y de la necrosis, favorecido por la torsión y distensión de la vesícula, porque va aumentando su tamaño y va girando, por eso se tuerce, ¿no? Durante la perforación, el paciente puede sufrir cierto alivio. ¿Por qué? Porque la vesícula está tan distendida con el contenido purulento, ¿no? Que está generando el dolor, pero al producirse la perforación disminuye esa distensión y el paciente puede sentir una cierta calma, pero lo que no sabe es que tiene pues un empeoramiento momentos posteriores. El tratamiento, sin duda, es colecistectomía urgente, ¿no? El paciente va a tener una leucocitosis muy importante. Aquí tenemos pacientes con 20,000 leucocitos para arriba, ¿no? Y la perforación puede ser libre, o sea, hacia el peritoneo, ocasionando una peritonitis generalizada. Puede ser local y formar un absceso pericolicístico. Aquí también puede haber un plastrón vesicular, ¿no? Así como en el apéndice, aquí también los órganos pueden reaccionar y circundar a la vesícula provocando un plastrón. Y también puede ser hacia un órgano vecino, el duodeno, el colon, ¿no? Lo que son las fístulas biliodigestivas. Y estas fístulas biliodigestivas pueden provocar de que un cálculo grande se desplace por el intestino, produciendo una de las complicaciones también interesantes de la patología biliar. Me refiero al hilio biliar, ¿no? Aquí vemos una vesícula gangrenada, perforada, ¿no? Que en los exámenes de imágenes se aprecian aire en el árbol biliar. Si hacemos una endoscopía alta, se puede evidenciar la fístula, ¿no? Y el tratamiento, pues, va a ser la colecistectomía y el cierre de la fístula. El hilio biliar es una obstrucción del tubo digestivo por un cálculo de gran tamaño, que puede darse a nivel del estómago como a nivel del intestino. Que entre los dos, esta sería la forma de presentación más frecuente. El paciente, ¿cómo debuta? Con distensión y dolor abdominal.
Le tomamos una radiografía simple de abdomen porque eso es lo que debemos tomar siempre en un paciente con obstrucción intestinal. Una radiografía de pie y de decúbito. ¿Y qué vamos a encontrar? Aerobilia, dilatación de las asas delgadas con niveles hidroaéreos, ¿no? Y en algunos casos, un porcentaje, un 25% aproximadamente, se ve el cálculo calcificado. El tratamiento sería hacer la laparotomía, ¿no? Identificar el asa o el lugar donde está ubicado el cálculo, proceder a hacer una incisión, o sea, una enterolitotomía para extraer el cálculo. La pregunta es, ¿y en ese momento debo también hacer la colecistectomía? No. La colecistectomía queda relegada para un segundo momento. Aquí justamente podemos apreciar un manejo de un hilo biliar. Vemos la enterolitotomía. ¿No? Y escuchan el gas, ¿no? El gas que sale porque estuvo acumulado, no podía pasar porque había una obstrucción, ¿no? Y el cálculo de gran tamaño que había provocado este fenómeno. Posterior a ello se hace un cierre del intestino, ¿no? Y con su dren respectivo, un dren Penrose por contrabertura y solucionado el problema. Bien. Bien, chicos, entonces estamos coordinando para hacer nuestra siguiente clase y que también va a ser virtual y el día de su examen. Ya estoy coordinando con sus delegados. Muchas gracias por su asistencia esta noche. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Saludos, doctor. Gracias. Ya nos vemos. Hasta luego, doctor, gracias.